Buenos días, docente y compañeros, dando inicio al trabajo grupal sobre el tema de la aculturación. Yo, Gerard Javier Delgado Abarca, daré inicio hablando sobre el intercambio cultural, que vendría a ser un proceso en que las personas de diferentes culturas comparten sus tradiciones, costumbres, valores, idiomas y experiencias. Este tipo de intercambio tiene como un objetivo, el cual es fomentar la comprensión, el respeto mutuo y el aprendizaje entre distintas comunidades. A través del intercambio cultural, las personas tienen la oportunidad de conocerse y valorar la diversidad, lo que contribuye a la reducción de prejuicios y la construcción de un mundo más inclusivo y cooperativo, lo que siempre le viene bien a este lugar. Y bueno, continuando con mi parte sobre los grados de aculturación. La aculturación, que vendría a ser el proceso mediante el cual un individuo o grupo adopta elementos culturales de otras sociedades, lo cual puede ocurrir en distintas maneras y en distintos grados. Dependiendo de la integración entre las culturas, los grados de aculturación se pueden clasificar generalmente en algunos niveles como la asimilación, que vendría a ser un proceso más profundo de aculturación, donde el grupo o individuo adopta completamente los valores, costumbres e idioma de la cultura dominante, a menudo perdiendo sus propias tradiciones y características culturales, lo cual no viene a ser lo ideal. El segundo, que vendría a ser la integración. En este grado las personas mantienen sus tradiciones y costumbres originales, pero también adoptan elementos de la cultura dominante. Se produce una mezcla de culturas, manteniendo la identidad propia mientras se participa en la sociedad mayoritaria, lo cual sería como un ideal. Y el tercero sería la separación. En este caso, los individuos o grupos mantienen una clara distinción cultural, evitando la interacción significativa con la cultura dominante. Prefieren mantener sus tradiciones sin adoptar muchas influencias externas, lo cual también está bien, sin duda. Y el cuarto, que sería como la marginalización, ocurre cuando los individuos o grupos se alejan tanto de su cultura original como de la cultura dominante, lo cual lleva a una pérdida de identidad cultural y un sentimiento de exclusión, lo cual no vendría a ser nada bueno realmente. Ese sería el peor de los 4 niveles. Gracias. Tipos de aculturación. Tenemos la aculturación directa. Este tipo de aculturación se da cuando dos culturas diferentes entran en contacto de manera constante y prolongada, lo que genera un intercambio cultural tangible. Suele ocurrir en situaciones como la migración, la colonización, el comercio continuo entre un pueblo o la convivencia diaria entre comunidades con costumbres distintas. La aculturación indirecta. Este tipo de aculturación ocurre cuando una cultura adopta elementos de otra sin que exista un contacto físico o directo entre sus miembros. Se da principalmente a través de medios como la tecnología, los medios de comunicación, como la televisión, el cine, el internet, las redes sociales, etc. También incluye el comercio internacional, la música, la moda o la literatura. La aculturación voluntaria. Este tipo de aculturación se produce cuando un individuo o grupo decide de manera consciente y libre adoptar elementos de otra cultura por interés, afinidad o conveniencia personal, sin que exista presión externa o imposición. A diferentes de otros tipos de aculturación, en la voluntaria la persona tiene el control sobre qué aspectos culturales asimilar, cuándo hacerlo y en qué medida. La aculturación forzada ocurre cuando una cultura impone sus valores, costumbres, lengua, religión o sistemas sociales, o otra, generalmente en un contexto de desequilibrio de poder. Esta posición suele darse en situaciones de colonización, conquista, guerra, dominación política o control militar, donde un grupo de dominantes ejerce presión, ya sea directa o indirectamente. Ahora les voy a hablar acerca de las consecuencias de la aculturación. Se dividen en dos, positivas y negativas. Las positivas, en las positivas tenemos enriquecimiento cultural, mayor tolerancia y entendimiento intercultural, nuevas oportunidades educativas o laborales. En las negativas tenemos la pérdida de identidad cultural, la discriminación o conflictos sociales, estrés aculturativo o choque cultural, marginación o exclusión social. Ahora seguimos con la modificación de costumbres. Hay que definir esta palabra primeramente, ¿no? Esta se da cuando las personas cambian sus creencias o valores y prácticas. Y eso debido a que puede ocurrir, ¿no? Necesariamente a veces el sujeto tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno que le está pasando. Es por ello de que ésta opta por modificar sus costumbres, ¿no?
Tenemos un ejemplo nomás en la cual puedo yo mencionar el COVID-19. Hay muchas personas, la verdad, a pesar que se dio la pandemia, se ve que algunas personas utilizan una mascarilla, hasta doble mascarilla. ¿Y eso por qué? Su costumbre ha modificado. Quizás seguramente habrán recibido buena información, falsa información como puede ser verdadera, en la cual habrán dicho de que el virus todavía sigue alojado y que esta puede perpetuar por el tiempo, sabiendo de que su cuerpo quizás de esa persona no vaya a resistir ese virus, optan por cuidarse todavía, tanto en espacios cerrados o tanto como abiertos. Es por eso que muchas personas han modificado esa costumbre, esa pequeña costumbre, ejemplo que he colocado, en la cual se ve que algunas personas todavía siguen usando la mascarilla, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora yo voy a hablar sobre los factores que influyen. Sabemos que la aculturación es el proceso mediante el cual una persona o grupo adopta total o parcialmente elementos culturales de otra ciudad con la que entra en contacto. Este tiene diversos factores, como la duración del contacto, nivel de interacción, la edad, idioma y actitud hacia la cultura dominante. Caso peruano. En el Perú se produjo un fuerte proceso de aculturación, provocado por la invasión española del territorio del antiguo Perú. Este fenómeno tuvo características culturales especiales. En el aspecto racial debemos señalar el surgimiento del cholo peruano, tipo racial mestizo de español e indígena, el más famoso de los cuales es el insigne cronista Inca Garcilaso de la Vega.